¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Noche de viernes, noche de conversaciones globales y en esta ocasión converso con la senadora electa Vanessa Rubio. Con ella vamos a hacer un balance de la política exterior del sexenio que termina y también abordaremos los retos que enfrentará la política exterior en el Senado y la próxima administración también. Así que ya lo sabes, acompáñanos, esto es Foro Global. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación global de viernes, en esta ocasión con Vanessa Rubio, ella senadora electa por el Partido Revolucionario Institucional. Previamente se desempeñó como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, subsecretaria también en la Secretaría de Desarrollo Social y también subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es académica del TEC de Monterrey, internacionalista por la UNAM y maestra en ciencias por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido, así como también ex becaria Chevening. Vanessa, bienvenida a Foro Global. Qué gusto estar aquí contigo, Genaro. Conocerte desde hace mucho, Sí. Has estado en muchos temas en los cuales hemos coincidido. Así es, ya tenía ganas. Oye, siempre empiezo con preguntas personales. Sí. Eres tal vez la única mujer en el servicio público mexicano que ha sido subsecretaria de 3 distintas secretarías. Correcto. Funcionaria pública. ¿Qué te llevó a querer ser funcionaria pública? Fíjate que desde chava me gustaba mucho lo que era el servicio público, la posibilidad de trabajar por tu país. Siempre fui una idealista, porque nada que ver en mi casa mi mamá química farmacéutica, mi papá ingeniero bioquímico, no se hablaba de política en la casa, fui la única y ha sido una vocación. Tuve un profesor, yo siempre se lo atribuyo, que además respeto y quiero mucho, a Chucho Silva Herzog Márquez, cuando estaba yo en el último año de la preparatoria y nos daba clases de política y de historia y bueno, yo lo veía y decía algún día ojalá pueda saber tanto como él. Y él me orientó un poquito, de esos profesores que te marcan. Yo no sabía que daba clases de prepa, Chucho, también. Sí, wow. Sí, en su momento al menos me tocó la fortuna. Ya. Oye, ¿y el servicio público entonces ha sido tu vocación? Ahora vas al Senado absoluto. De la República. Correcto. ¿Qué temas te va a interesar impulsar? ¿Cuáles comisiones, digamos? Mira, por temas son los naturales. Llevo 23 años de ser servidora pública. Sí. He pasado por todo el escalafón, desde jefa de departamento hasta subsecretaria 3 veces, como lo comentabas. Y bueno, me interesan evidentemente los temas de la hacienda pública, me interesan los temas económicos, los temas financieros, me interesa la política exterior desde un punto de vista muy amplio, pero me gustan mucho los temas hemisféricos, los temas en la relación con América del Norte, la relación con América Latina. Creo que México tiene, como tú lo planteas mucho en tu programa, que además no me lo pierdo, pues esta esencia global de pertenencias múltiples que tenemos que aprovechar mucho más. Entonces, México también con vínculos con Europa, con Asia-Pacífico, con el resto del mundo. Eso me gusta y me interesa. Me gusta mucho y me interesa el desarrollo social, obviamente. El tema de que en México de verdad ejerzamos todos nuestros derechos y eso yo creo que nos va a hacer un México distinto, un México de verdaderas oportunidades. Y los temas de igualdad, equidad, los temas de participación de las mujeres. Me he enfocado mucho a la parte de participación económica de las mujeres, educación financiera para las mujeres, porque creo que el empoderamiento verdadero de las mujeres, sin duda la parte política, pero la parte económica cambia vidas. Entonces, y me ha tocado verlo y me ha tocado palparlo en las distintas encomiendas que he tenido. Así es que esos temas me gustan mucho. Una mujer de Estado. ¿Ha sido difícil para ti en el club de Toby, que es la política mexicana? Sí, algunas veces sientes lo evidente que es que seas la primera que hace, ¿no? Fui la primera subsecretaria. Sí, fui la primera subsecretaria de Hacienda en la historia del país. 200 años nos costó que eso sucediera. Y claro, como subsecretaria de Hacienda me decían, eres la primera que preside el Consejo de Bancomext, eres la primera que preside el Consejo de Banjército. Pues sí, me tocó presidir los consejos de toda la banca de desarrollo, pero yo espero que de ahí en adelante vengan muchas. Dejamos caminito para que así sucediera. ¿Eres feminista? Soy feminista, sí, sin duda. ¿Te va a tocar decidir sobre el derecho a decidir? Sí, sin duda. En el Senado va a estar ese tema, ¿no? Con la próxima legislatura. Correcto, nos van a tocar muchos temas. Yo pienso, tengo una mente abierta, tengo una mente global y tengo una mente sobre todo que se enfoca en los derechos de las personas y creo que eso es algo a preservar y a defender en nuestro país. Hablemos de política exterior. Sí. El sexenio de Enrique Peña Nieto empezó con el Mexican Moment, con los ojos del mundo voltearon a ver a este joven presidente que ganó la elección del 2012, que impulsaba reformas innovadoras y que para muchos inversionistas era como, mira, México va a cambiar. Pero de repente algo pasó, que pasamos del Mexican Moment al muro en la frontera, a la renegociación del Telcán. ¿Cuál es tu balance de la política exterior de este sexenio?
Mira, yo lo que te diré es en efecto, y me tocó vivir además en Relaciones Exteriores ese momento mexicano y México al frente de América Latina y México siendo invitado a los principales foros globales para dar su experiencia de las reformas. Yo creo que eso no ha cambiado. Yo creo que eso además nos ha mantenido a flote en épocas muy complicadas. Y te lo puedo decir sobre todo de la perspectiva económica. En su momento, un año muy difícil, por ejemplo, el año de la elección en Estados Unidos, la hacienda pública tenía el riesgo de que pudiéramos tener, por ejemplo, bajas en las calificaciones de las calificadoras. Y al final del día es cierto, tuvimos un reto de hablar de los temas del muro, de hablar de los temas de migración con Estados Unidos, de hablar de los temas difíciles con el nuevo gobierno, pero creo que hemos tenido un diálogo abierto en donde ninguno de esos temas, por fortuna, se ha concretado, como el del muro y como el de muchos otros que amenazaban en algún momento, pues desde nuestra soberanía hasta nuestra mexicanidad y nuestra independencia. Y creo que eso ha sido producto de que hagamos buena política exterior, y buena política exterior en distintas vertientes, en la parte económica, en la parte financiera, en la parte aduanera, en la parte de temas de aguas, en la parte de temas económicos, en la parte de temas comerciales. Entonces, yo creo que las reformas están ahí, muy difícil que puedan cambiar de orientación la gran mayoría de ellas, y sí nos ponen en un nivel distinto. Y creo que eso nos ha ayudado a salir a flote en contextos muy complicados como este que te comentaba yo. Por ejemplo, 2016, tienes una América Latina decreciendo a menos 1.1% y México creciendo a 2.8%, ¿no? Tienes a un México que en efecto te preguntaban, oye, ¿no que iban a crecer a 4%? Pues sí, pero dado el contexto, México estaba a la cabeza del resto de América Latina. Hoy por hoy lo sigue estando en muchos sentidos, ¿no? Otros países como Perú habían crecido hasta el 7%. Correcto, ¿no? correcto. Y tenías otros países como Argentina y como Brasil que ¿no? traían unos déficits y unos desbalances muy complejos, como el que, por cierto, hoy está también amenazando mucho a Argentina, ¿no? Traes una tasa de referencia de 40%, en México la tenemos de 7.5%, seguimos siendo un sector exportador que se beneficia mucho de las manufacturas, no tanto de, de las materias primas. Entonces yo creo que México sí es la 11ª economía y así nos debemos de ejercer, pero también debemos de asumir que estamos en un mundo muy complejo, con muchos retos. Uno de ellos, sin duda, la compleja relación con Estados Unidos, pero también el mundo en el que estamos viviendo en general, en la región, en el hemisferio, en el mundo, ¿no? Sí, la relación con Estados Unidos siempre ha sido compleja. A ti tocaron, digamos, entre comillas, años dorados, porque era todavía los últimos años de Obama. Se dejó de hablar tanto de seguridad como había sido el caso con la política exterior en el sexenio de Calderón. Digamos que se multiplicaban los factores en la relación, pero llega de repente Donald Trump y en efecto hay un cambio radical en la relación bilateral con Estados Unidos. Con América Latina, ¿qué te tocó a ti? ¿Te tocó un México más comprometido con compromisos globales, como decía el presidente Peña Nieto? Un México que empieza a levantar la voz cuando ocurren violaciones a derechos humanos en Venezuela, que se suma, ya no te tocó el Grupo de Lima, pero del Grupo de Lima también México ahí ha levantado la altavoz. Mira, me tocó distintas cachuchas y fue muy interesante porque como subsecretaria en Relaciones Exteriores que llevaba América Latina, me tocó, por ejemplo, manejar la crisis de menores migrantes no acompañados que tuvimos. Y eso fue un tema muy delicado en donde nos sentamos Estados Unidos, México y los países del Triángulo Norte para pues poder administrar una crisis en donde teníamos que entender muy bien el fenómeno. O sea, el fenómeno era los niños no mexicanos, los niños que no tenían frontera con Estados Unidos, tenían la posibilidad de ingresar al territorio de Estados Unidos e irse a juicio para ver si obtenían o no la nacionalidad. Pero en lo que estaban en el juicio, la ley también mandataba que estuvieran con su familiar más cercano. Eso implicaba de facto una reunificación familiar con su mamá, con su papá. Entonces empezaron a los abuelos, los tíos, los primos con quienes estaban estos niños en sus lugares de origen en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, a enviar a los niños a Estados Unidos que cruzaban por territorio mexicano. Muchas veces me preguntaban, oye, ¿por qué no les dan asilo a los niños? Yo les decía, pero ¿cómo les vamos a dar asilo si a los niños no los atrae nada a México? Su abuelita está en Tela, Honduras, y su papá mexicano vive en Florida, ¿no? Entonces fue un tema muy complicado porque eran niños además que todo el crimen organizado que hace el tema de tráfico de personas les decían no digas que eres mexicano porque te van a regresar a tu país. Entonces tú tenías, y lo hice porque fui a todas las estaciones migratorias en su momento,
No hay que hacer política de escritorio, de verdad hay que salir. Entonces tú te sentabas con un niño como lo hice, un niñito de 4 años, y le preguntabas, oye, ¿de dónde eres? Y te decía mexicano. Tú claramente por el acento sabías que no era, pero fuera de ahí, ¿qué más haces? No había más que trabajarlo con psicólogos, con especialistas, para que el niño a veces en una semana, en 2 semanas o a veces en 3 meses te acaba diciendo de dónde era. Y en ese momento había que contactar al cónsul. El cónsul se tenía que hacer responsable de hacer la visita al niño y de que pudiéramos hacer el proceso de retorno ordenado para el menor. Entonces nos tocó ese tipo de administración, pero por el otro lado es cierto que también nos tocó ver temas como el relanzamiento de la relación de México con muchos países de la región, en particular yo diría con Cuba, con Venezuela, y un acercamiento muy particular con Centroamérica, que creo que tenía tiempo que no teníamos digamos, tan amplio en términos temáticos. Hablábamos lo mismo de energía, para los temas de interconexión eléctrica, de la posibilidad de llevar gas a la parte, sobre todo norte de Centroamérica, pero también hablábamos de temas de seguridad. Hablamos de temas de inversión en proyectos productivos, de temas de frontera, comunidades que todavía teníamos que estaban muy enconadas y el problema era un tema de agua o el problema era un tema de quién vendía qué día las artesanías, ¿no? Entonces, pues la verdad ha sido distintas cachuchas que te digo que me tocó ver el mundo, ver en este particular América Latina, pero sí me tocó esa transición y luego con Trump la viví ya desde el punto de vista hacendario. Nos tocó establecer los primeros vínculos con la administración Trump, con el secretario Mnuchin, estar en las primeras reuniones de diálogo, hablar de temas financieros, y me tocó en su momento también encabezar las primeras partes de la negociación del TLC en el sector financiero. Claro. Este sexenio tuvo 3 cancilleres, ¿no? José Antonio Meade, Claudia Ruiz Massieu y Videgaray. ¿Cuál dirías que fue el sello personal de cada uno de estos 3 periodos, digamos, de la Cancillería? ¿Continuidad? Meade le imprimió algún sello en específico a la política exterior? ¿Claudia otro? ¿Videgaray uno más? Ahora sí que me van a decir que estoy biased, como dicen, o no estoy siendo objetiva. Yo creo que uno de los elementos fundamentales de cuando estuvimos en la Cancillería los 3 años, pues fue justamente el relanzamiento con América Latina. Pero no lo diría nada más así de burdo y decir solamente América Latina. Fue realmente hacer conciencia de estas pertenencias múltiples y de ir a Medio Oriente y decir, ¿por qué no los fondos de inversión de Medio Oriente que están invirtiendo en todas partes del mundo vienen a México a invertir? ¿Por qué no capitalizamos más la relación con los países de Asia-Pacífico? Si México ha sido miembro de APEC de toda la vida y comienza pues todas las negociaciones del TPP y la posibilidad de ser parte de este grupo. El tema, me tocó negociar el acuerdo de la Alianza del Pacífico, ¿no? Fue algo que le metimos mucho ímpetu porque era un mensaje muy importante político de 4 países latinoamericanos que venían haciendo bien las cosas en lo político, en lo económico, y que necesitábamos integrarnos más. Y luego esas cosas pasan. Tienes el acuerdo de la Alianza del Pacífico y ya está firmado y todo, pero ahora lo que hace falta es una cultura de mayor intercambio comercial con estos 4 países de la región, llevar visitas comerciales. Lo natural, pues si tú produces aguacates en México, es exportarlos al mercado de Estados Unidos, y es un mercado enorme, pero también tenemos que empezar a pensar que la diversificación beneficia a todos, ¿no? Pues llevamos pensando eso desde Cedillo, ¿no? Lo tenemos que hacer, porque ya ahora hay muchos más instrumentos. Ahora sí tienes un acuerdo único con Centroamérica, ahora sí tienes el TPP, ahora sí tienes el acuerdo de la Alianza del Pacífico, ahora sí estás hablando ya de una posible acuerdo de libre comercio con Brasil y con Argentina, cuando antes Creo pues que son estaban 44 tratados de libre comercio. Correcto. Somos de los países más abiertos del mundo. Y pero al mismo nos hace tiempo falta más concentrados en un solo mercado. Nos hemos desconcentrado, pero no es suficiente. Seguimos estando concentrados 80%. Venimos del 90% y estamos en 80%, pues está mejor, pero necesitamos sí diversificarnos, y tiene que ver mucho con cultura empresarial, con generación de oportunidades de mercado, con nueva creación de cadenas de valor. Siempre decíamos que la siguiente historia de éxito regional podía ser el sur-sureste de México junto con el norte de Centroamérica. Si México alcanza en algún momento, y eso sería un sueño, yo creo, para mí, porque lo visualizamos así, pudiéramos nosotros vender gas en Centroamérica, yo creo que Centroamérica podría tener
en términos generales, la energía en Centroamérica cuesta 3 veces más que en México, más cruzando la frontera de Tapachula para Guatemala. Entonces, ese tipo de cosas pueden cambiar la lógica, pueden cambiar la matriz de desarrollo de Centroamérica y por ende la del sur-sureste de México. Entonces, son el tipo de proyectos yo creo que bien interesantes para adelante. Déjame hacer una pausa muy breve y Claro. regresando estamos hablando de lo que sigue, ¿no? El nuevo Congreso y el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador también. No te vayas, es un momento, es una muy breve pausa. Al regresar converso nuevamente con la senadora electa Vanessa Rubio. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global, en esta conversación global de viernes con Vanessa Rubio. Vanessa, está a punto de empezar la próxima legislatura, el 1 de septiembre, te vas a integrar como senadora. Vas a tener ahí varios colegas, tanto de tu partido, la misma presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, pero también de Morena, como Héctor Vasconcelos, quien el próximo presidente de México, el presidente electo, señaló que le gustaría que estuviera en la Comisión de Relaciones Exteriores, la más importante del Senado en la materia. ¿Cómo ves ese nombramiento, digamos, y ese destape adelantado? Mira, yo creo que cada fracción va a tomar sus propias decisiones. Evidentemente, en algunos momentos se han anunciado algunas cosas, no han acabado de cumplirse y pues hay que esperar ahora sí a ver, ¿no? Pero en su momento yo creo que hay una serie de expertos con experiencias muy diversas en muy diversos temas internacionales que tendríamos que hacer un buen aporte para lo que corresponde al Senado en materia de política exterior, ¿no? Creo que sí México tiene que capitalizar cada vez más el ser un ente global y el ser un ente global de tal relevancia. O sea, que lo mismo estemos en el diálogo del mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla con los países centroamericanos y algunos otros latinoamericanos, pero que también pues, somos miembros del G20. El G20 es un foro que a mí me tocó desde que se creó, que nada más era de ministros de finanzas y después ya se hizo de presidentes y demás, pero es un foro maravilloso donde están las principales economías del mundo, el G7, más las principales economías emergentes a nivel regional. Se discuten los temas macro, los temas de empleo, los temas de cómo hacer más incluyente a la economía desde el punto de vista, desde el tema de mujeres en la economía, el tema de mujeres en los consejos de administración de las empresas. Es un foro fascinante el G20 y México tiene voz y voto ahí. Entonces yo lo que esperaría es que realmente sigamos capitalizando que México tiene esa relevancia, que México es un actor global y que México tiene que seguir poniendo agenda en los foros internacionales y eso nos da la posibilidad de capitalizarlo de distintas maneras para el desarrollo del país. Entonces, pues esperaríamos que eso continúe, se fortalezca y yo creo que es el tipo de temas, la política exterior de nuestro país es el tipo de temas donde tenemos que trabajar todos juntos, pues porque a todos nos conviene que seamos un México global, un México con presencia, un México con voz y un México que defienda las mejores causas internacionales. Te va a tocar por primera vez a ti y a todos tus colegas en el Senado ratificar al próximo canciller de México, Marcelo Ebrard. ¿Ya tienes pensadas tus preguntas para la ratificación para cuando lo estés entrevistando? ¿Qué opinas de él? ¿Te gusta para canciller? Mira, yo creo que es un político con mucha experiencia. Lo que necesitamos es alguien que tenga experiencia, pero sobre todo vocación de llevar a México al siguiente nivel. Entonces, pues en ese sentido, si hacemos buena política exterior, si a través de él se hace buena política exterior, pues seguramente a México le irá bien. Las preguntas no las he pensado, pero seguramente se me ocurrirán muchas. Tendré que depurarlas porque se me van a ocurrir muchas más de las que seguramente podré hacer. Pero creo que lo más importante es saber la visión, saber la estrategia y saber cómo se piensa ejecutar el empate entre la política interna y la política exterior en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo ahorita. Yo sí creo que pasamos, mi generación al menos, yo empecé a trabajar en el 94 en el gobierno. Y bueno, pues fuimos la generación que pasó de la bipolaridad a la multipolaridad, todos estos temas de interdependencia, globalización, digo que ya venían platicándose desde los 60s y los 70s, pero que los vivimos, sí, ¿no? Estos temas de mayor integración en la región, pero también mayor integración de cadenas productivas, mayor integración en los organismos internacionales. Entonces yo creo que esto tiene que repensarse, porque al final del día, si uno piensa en la globalización y en dónde está parada hoy día la globalización, claro, la globalización creo que lo que hace falta pensar es cómo va a acabar siendo más incluyente. Claro. O sea, el defecto hoy día de la globalización ha sido que no ha sido todo lo incluyente que hubiéramos deseado.
Ahora, tú mencionas que no debe haber ningún retroceso en este activismo mexicano en los foros multilaterales. Estamos en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, estamos en la OEA, estamos en Naciones Unidas, nos va a tocar Consejo de Seguridad. Pero hay por ahí también algunos signos de que al presidente electo de México no le gusta ese activismo, no le gusta que estemos participando y criticando a otros países o votando en resoluciones para condenar abusos a derechos humanos en Cuba o en Venezuela. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que hay balances que hacer y se puede participar de muchas formas. O sea, una cosa es participar a nivel del Poder Ejecutivo, otra cosa es participar. La política exterior, si algo es hoy, es que ya no se ejecuta nada más por una sola persona, se ejecuta por todas las dependencias. Cuando tú estás sentado en relaciones exteriores, pues ves pasar la política exterior en temas agrícolas, en temas hídricos, en temas de alimentación, en temas económicos, en temas financieros, en temas de toda índole. O sea, el mundo se mueve demasiado. No es de si optas o no por participar en el mundo. México, reitero, ¿no? Es la 11ª economía global, es uno de los actores más importantes de la región, del hemisferio, de las economías emergentes. Eso no es opcional, eres lo que eres. Ahora, y eres miembro de lo que eres miembro. Yo creo que hay participaciones a distintos niveles y hay tipos de participación. Entonces, pues hay una serie de principios que están en la Constitución, pero también hay una serie de actitudes pragmáticas y proactivas que yo creo que México no puede escapar a ellas. Hubo una declaración reciente de Marcelo Ebrard, ¿no? Firmamos muchos boletines, pero no han servido. No ha cambiado la situación de derechos humanos en Venezuela, no ha cambiado tampoco en Nicaragua. ¿México debe seguir participando en el Grupo de Lima? Yo creo que sí. Yo soy una fiel creyente del diálogo. Sí, yo creo que sí. Porque además, como estamos participando en Naciones Unidas, es a nivel técnico. O sea, son técnicos especialistas en comunicaciones. O sea, no tenemos soldados armados en territorio. Entonces, y eso se cuidó mucho. Son técnicos de la Marina, técnicos de la Secretaría de la Defensa que están ayudando con temas de comunicaciones, visualización, territorio. Es algo completamente distinto. Pero yo sí creo que y evidentemente no vas a hacer una política exterior de boletines, y eso yo creo que no se ha hecho nunca. Una política exterior se maneja en todo su ámbito desde el punto de vista de diálogo, diálogo con estados, diálogo con actores relevantes. Tienes canales de conversación distintos a los formales, ¿no? Tienes los que hacen los empresarios, tienes los que hace la sociedad civil. Entonces, yo creo que sí tenemos mucha voz. La diplomacia parlamentaria. Mucho país que hacer. Y no se diga la diplomacia parlamentaria. México es miembro de la Unión Parlamentaria Internacional, pero también de la Hemisférica, pero también del Parlatino. Y desde luego en los parlamentos también hay muchas voces que alzar, porque sí hay principios que defender que van más allá de solamente los principios de no intervención, ¿no? Y autodeterminación de los pueblos. Un tema fundamental que está ya en la discusión y que probablemente podría cerrarse en los próximos meses, la renegociación del Telcán. ¿Debe México no aceptar la cláusula sunset? Mira, ahí no me atrevería yo a definir evidentemente en la situación en la que estoy cuál debe ser la posición negociadora, porque yo he sido negociadora y es un tema... Pero ya vas a ser senadora. Es correcto, pero yo en su momento cuando estás en la negociación tienes el tablero completo y lo que importa para el interés nacional es el tablero completo. O sea, lo que hacen los negociadores es ser la caja catalizadora de muchísimos intereses que están concatenados de manera muy sofisticada. Entonces, yo no sé si eso sea algo que sea aceptable o no en términos de la negociación completa, pero yo creo que lo que hay que ver es la negociación completa. Yo tengo la mayor de las confianzas en el equipo que está negociando. Han negociado por toda la vida, han dado cursos de negociación, ¿no? Se los han pedido, y yo creo que vamos a acabar sacando un acuerdo que beneficie a México y un acuerdo de siglo XXI que necesitamos. Y ya no estamos en su momento como lo estuvimos, en donde la pregunta era si había TLC o no, y si se denunciaba, y si se denunciaba cuándo. Y eso yo creo que también los mercados lo han venido leyendo muy bien, y por eso hemos estado viendo las lecturas de los mercados que tienen, ¿no? Claro, me quedan pocos minutos, pero no hemos hablado de Asia, y China es uno de los más importantes actores a nivel global, igual que Japón. ¿Cuál debe ser nuestra política hacia Asia? Yo creo que es una de acercamiento muy importante, porque tienen muchos vínculos hoy por hoy en la región de América Latina y no nos debemos quedar atrás. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes es eólico, ¿no? Con inversionistas japoneses en Oaxaca. Pues el tipo de cosas que tenemos que hacer. No podemos permitir que los grandes intereses económicos que generan desarrollo y que generan tecnología de punta de China y de Japón no estén presentes en México.
tenemos que ahondar la relación, los vínculos de toda índole y no nada más la parte de inversión. Yo creo que está la de inversión, pero está, reitero, la de tecnología, está la de educación, está una agenda muy, muy amplia en donde la construcción del México que queremos para el siglo XXI pasa, yo creo, por abrirnos al mundo y Asia, en particular China y Japón, pero también Indonesia, pero también Malasia, pero también Filipinas. Yo creo que tenemos que buscar mayores acercamientos con esas economías. Y cuidar el balance porque China y Japón tienen una relación bastante tensa. Sin duda, pero además eso es bien interesante en política exterior. Jugar con esos pesos y contrapesos es interesantísimo y tú no tienes por qué asumir ni comprar ninguna tensiones ajenas, ¿no? Entonces tú puedes ser perfectamente amigo, socio especial y receptor de inversión y que ellos reciban inversión mexicana y no comprar ningún pleito ajeno. Pero claro, los que nos interesen hay que estar presentes y hay que alzar la voz y ser muy proactivos. Me queda un minutito y siempre regreso a preguntas personales. ¿Qué tienes al lado de tu cama? ¿Qué estás leyendo en las noches o en las mañanas? Ahorita estoy leyendo un libro que es de un autor que se llama Mitch Albom y es algo de la música. Me he leído todos los libros de este hombre, es como de inspiración y buena hondez y lo estoy leyendo ahorita. Algo sobre música. ¿Cómo piensas hacerlo con música o algo así? Sí, algo así se llama, pero el autor es Mitch Albom, que es el mismo autor de Five People You Meet in Heaven, de One More Day, de muchos que me he leído de él. Y mi esposo es arquitecto y músico, entonces por lo de música lo estoy leyendo. Ahí está. Pues muy bien. Muchas gracias, Vanessa Rubio, por estos minutos para Foro Global y éxito en el Senado. Muchas gracias. Gracias, Genaro. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Yo te veo el domingo en punto de las 11 de la noche para la mesa de debate Sin Filtro con otros 4 jóvenes senadores que llegan al Senado de la República. Vamos a hablar sobre la agenda que ellos tienen también para discutir temas como política exterior, pero también sobre todo temas de política nacional. Domingo 11 de la noche, la mesa de Sin Filtro. Y por lo pronto, muy buenas noches.